Y mire, cuando pensamos en piratas, pues la primera referencia quizás son los piratas del Caribe, aquellos piratas del siglo XVIII y pues sí, XVIII, ¿no? Y XVII. Y realmente cuando ya, digamos, nos vamos al panorama más moderno, a lo mejor pensamos en el Golfo de Adén, ¿no? Ahí frente a las costas de Somalia, en algunas zonas de África, bueno, también en el sudeste asiático. Pero ¿qué cree? Que en México no nos podemos quedar atrás y los piratas del Golfo también hay que, ya no tardas en salir del grupo, pero no, más allá de eso que suena chunga, es un asunto grave que va en crecimiento y para hablar de ello me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Christian Ehrlich, el socio y director de inteligencia en RiskUp. ¿Cómo estás, mi querido Christian? Buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Buenos Oye, días. pues un tema que va en crecimiento en México, este asunto de los piratas en el Golfo. Sí, efectivamente, como dices, es un tema que va en aumento. Sí quiero ser honesto en el sentido de clarificar que no es una situación grave. Ujú. Como tú bien señalas, hay otros como hotspots o puntos calientes de preocupación en el mundo en la materia mucho más graves que lo que está pasando en México. Hoy en día el principal punto mundial de preocupación es el Golfo de Guinea en el occidente africano, pero en el Golfo de México está creciendo poco a poco y claro que eso pues preocupa porque es en nuestro país, ¿no? Claro. Primero entender cómo ocurre, es decir, cuál es el modus operandi o, digamos, qué significa piratas en el Sí. Golfo de México. Mira, rápido una clarificación. La piratería, que es el ataque, ya sea armado o no armado, hacia un buque o hacia una Ujú. instalación petrolera, por ejemplo, si sucede dentro de las primeras 12 millas náuticas de un país, es decir, su mar territorial, Ujú. no puede ser considerado como piratería según Ah, la ley internacional. Eso es bien importante. Digamos que ahí se considera como robo armado o intento de asalto, etcétera. O sea, aplican las sí. mismas leyes que en tierra. Si eso sucede después de las 12 millas náuticas, es decir, después de 23 kilómetros adentro del mar, ya se considera piratería según la ley internacional. Esto es importante, Rodrigo, porque si sucede fuera de esas 12 millas náuticas, como ya se considera aguas internacionales, aún siendo zona económica exclusiva mexicana, se tiene que reportar a organismos internacionales. Y entonces Ah, tienes como más claridad de lo que está pasando, ¿no? Pero si sucede dentro de las 12 millas náuticas, que es la verdad donde está sucediendo alrededor del 90% de estos ataques, no necesariamente vas a contar con información suficiente. Ahora, claro. ¿cómo sucede? Básicamente son pequeñas lanchas tiburoneras o de pesca que de los mismos pescadores de las comunidades de pesca que hay, las que todavía existen en el sur del Golfo de México, sobre todo en la bahía de Campeche, en algunas zonas de Tabasco y poquito en Veracruz, que utilizan estas lanchas para atacar buques, sobre todo del sector oil and gas, ¿no? Pero muchos de esos ataques, si no es que la mayoría sucede contra plataformas petroleras. Hay que recordar que en México hay más o menos 200, 250 plataformas petroleras que son como dirían los gringos sitting ducks, no, están ahí Ajá. permanentemente con personal, equipo caro, etcétera. Entonces eso hace que sea relativamente sencillo atacarlas. Ahora, cuando atacan estas embarcaciones, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿qué es lo que se están robando? Esto es bien importante. El objetivo principalmente es el robo del equipo que hay adentro, obviamente dinero que pueda haber, es decir, robarle las pertenencias al crew, a la tripulación. No es para nada ni quedarte con el buque, ni como sucede en otras partes del mundo, que esto sí ya sería mucho más grave, esperemos no llegar ahí, que sería el secuestro de esas personas para pedir rescate. No estamos en esa situación, pero obviamente si tú ves las cifras, que quisiera llegar ahí en un momento más si me permites, porque como que hay una dicotomía entre las cifras oficiales y las cifras que maneja la industria. Claro. La mayoría son robos a la tripulación O sea, esto es y de equipo como la también. combi del Estado de México, pero en alta, bueno, en el mar, ¿no? Ya ves que se Sí, suben y no, la verdad es que es muy complicado porque pues los trabajadores tampoco es que son los más prósperos, ¿no? Digo, ganan bien, pero pues es un asunto delicado y como dices, eh, el tema es que el asunto no crezca. Ahora, ¿qué hay de las correcto. cifras? Sí, mira,
Tú tienes el año pasado, fue muy como importante en la materia, porque comenzó a crecer el fenómeno, pero también comenzó a reportarse más, porque la verdad es que si te metes al análisis histórico, esto ya tiene pasando varios años, pero el año pasado sí hubo varios eventos muy seguidos, los reportó el New York Times, eso le dio, digamos que mayor cobertura al asunto, y como consecuencia Estados Unidos emitió una alerta en verano del año pasado en relación a la piratería en el Golfo de México. Y ya cuando la autoridad estadounidense lo hace, obviamente pues todo el mundo voltea y te pregunta, oye, ¿qué está pasando en México? Ahora hay dos cifras. Tienes cifras por parte del gobierno de México que hablan de que entre el 2018 y el 2020 hubo aproximadamente entre 45 y 50 ataques de este tipo. Algunos exitosos, otros no. Pero tienes por otro lado organizaciones internacionales, como respetables, como Stable Seas, por ejemplo, que ellos reportan junto con la Federación Internacional de Trabajadores Marítimos, que es como un sindicato global de los trabajadores del mar, muy importante a nivel global, hablan de 16 ataques al mes en promedio en México, o sea, es muchísimo, ¿no? Entonces, esa dicotomía no ayuda a pues digamos, tener una película completa de lo que realmente está pasando. Claro. Ahora, desde la óptica de las empresas, ¿esto qué implica? Porque evidentemente hay más presencia privada en la zona del Golfo en materia de hidrocarburos. Sigue habiendo, a pesar de todos los cambios en la legislación de hidrocarburos. ¿Qué hay en ese aspecto? Pues mira, para ellos, imagínate lo difícil que es trabajar en un ambiente con una incertidumbre jurídica importante, digamos, como tú lo mencionas, en materia de la contrarreforma energética. Ahora agrégale una preocupación creciente en la materia, ¿no? Entonces, varias empresas del sector están optando por buscar servicios de seguridad marítima, Maritime Security, para combatir este tipo de fenómenos. Ahora, aquí el problema es que hay muy pocas empresas profesionales en México que se dediquen específicamente a eso, y las internacionales son bastante caras. Sí, entonces tienes por ahí ejemplos de empresas que dicen, bueno, me traigo a una que trabaja en el Golfo de Guinea y quiero la mejor solución, y pues instalan cañones de agua arriba de una plataforma petrolera, lo cual puede funcionar 1 o 2 veces, pero pues imagínate el costo de eso, ¿no? Claro. Ahora, sí. No, te quería interrumpir y decirte, pues al final este fenómeno se origina en tierra, ¿no? En las comunidades costeras, y ahí debe haber inteligencia y ahí debe haber coordinación entre Armada de México y autoridades locales, policías municipales, para combatir el fenómeno donde se origina. Y ahí las empresas, honestamente, Rodrigo, tienen muy pocas capacidades para intervenir, ¿no? Exacto. Sí, y eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, en Somalia, pues es una tierra sin ley, en tierra, digamos, salvo que hay una intervención de cambio de régimen o algo por el estilo. Bueno, ni siquiera de cambio de régimen, de poner uno y luego ya controlar el asunto. Pero en México, pues es otra historia, ¿no? O sea, es de ahí lo extraordinario de lo que nos estás contando, estimado Cristian, porque finalmente, pues vivimos en un país de primer orden, ¿no? Digamos, tenemos nuestros retos, etcétera, pero bueno, pues esto te habla y sobre todo que no crezca. Ahora, en carga marítima no ocurre, o sea, no atacan a los navíos para asaltar a su tripulación. No tanto. Está casi concentrado en el sector de oil and gas. ¿Por qué? Porque, pues como te decías, está tan concentrado ese sector industrial en una zona muy específica del Golfo de México, que eso hace relativamente menos complicado el que los piratas, por llamarles así, ataquen a esta industria. Así lo veo yo. Ahora, es importante decir que nuestro fenómeno de piratería se parece más al del Golfo de Guinea, que también es contra el sector de hidrocarburos y no contra carga, como sí lo era, que ya ahora es muy poco, en el Golfo de Adén. Pues, si algo tienen que aprender las empresas en México es no voltear a lo que pasó en el Golfo de Adén, sino voltear a lo que está pasando ahorita, como casos de éxito en el combate a la piratería en Guinea, en el Golfo de Guinea. Oye, pues un tema fascinante, estimado Cristian. Siempre un gusto platicar contigo de este y otros temas. Ya te estaré buscando para los temas de seguridad en tierra, que también pues eres un experto en ello y desafortunadamente pues están muy presentes en nuestro país. Te mando un gran abrazo. No, gracias a ti, Rodrigo. Un saludo nuevamente a tu auditorio. Ahí escuchamos a Christian Ehrlich, el socio y director de inteligencia en RiskUp, especialista en seguridad y defensa.